Bienvenidos al curso de reparación de celulares de primer nivel. Hoy estamos en la clase número 7 y en esta clase lo que vamos a ver son unos pasos de reparación muy importantes en lo que es dispositivos móviles, ¿sí? No solo celulares, sino también en tablets, en cualquier otro dispositivo que sea portátil. Son los pasos de termolavado, ¿sí? Cuando un equipo se moja. Y el otro paso muy importante, el reflow o reflux, también conocido como la resoldadura de placa, ¿sí? Estos dos pasos son muy importantes para revivir equipos que directamente no encienden. En este caso, el primer paso que vamos a ver va a ser el termolavado, justamente. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de un celular que se mojó? ¿Sí? Si el cliente no nos dijo qué es lo que sucedió. Nosotros lo que vamos a hacer es revisar el equipo en general para detectar cuál fue, encontrar alguna pauta que nos diga a nosotros que el equipo se mojó o fue afectado por la humedad. En este caso vamos a encontrar, ¿sí? Este es un LG K10, vamos a encontrar una marca, en la mayoría de los celulares llega, que es la marca de agua, ¿sí? Es un papelito, es un sticker que está pegado en la carcasa, en la batería, dentro del equipo. Lo van a encontrar en diferentes sectores, a veces en algunos equipos lo van a encontrar en el portasim. Vamos a encontrar en este caso el papel tornasol, ¿sí? Es un sticker que cambia de color, ¿sí? Ante la presencia de la humedad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrarlo. En este caso, obviamente este equipo se mojó, ¿sí? Completamente, porque este papel es de color blanco, ¿sí? Una vez que tiene contacto con la humedad, no estamos diciendo que el equipo se caiga directamente al agua, ¿sí? Que también es un clásico, ¿no? Que el equipo se cae al inodoro, te tiraste la pileta con el celular. También puede ser afectado, por ejemplo, por el ambiente, ¿sí? Clásico, el cliente por ahí le gusta escuchar música cuando se baña, invierno, agua caliente. El vapor se mete dentro del equipo, este vapor después se condensa y ¿qué hace? Bueno, gotas de agua que van haciendo cortocircuito en la placa. Muchas veces, bueno, este proceso lo que hace es sacar ese corto, si no se dañó ningún componente, con el proceso del termolavado justamente. Entonces, bueno, ya que tenemos un indicativo, ¿sí? De que el equipo se mojó completamente. Si no lo llegan a ver en otro dispositivo fácilmente, también lo van a encontrar en la batería, ¿sí? Es también un circulito, un sticker, que es completamente blanco en muchos casos y bueno, van a cambiar las tonalidades. Si está medio rosado es un poco de humedad, si está rojo es porque directamente cayó dentro del agua el equipo, ¿sí? También lo que tienen que verificar es los tornillos. Muchas veces los tornillos, si no llegamos a encontrar esa etiqueta, también son un indicativo de que el equipo se pudo haber mojado. Si ven un tornillo oxidado directamente, se van a encontrar con una buena sorpresa cuando desarmen el equipo, ¿sí? Fue totalmente afectado por la humedad. En este caso lo vamos a desarmar y vamos a ver cómo nosotros tenemos que actuar con el tema del termolavado, ¿sí? No vamos a meter el equipo completo, ¿sí? Solamente vamos a lavar la placa, que bueno, la placa es la encargada del manejo de todo el hardware del equipo, y el resto de componentes los vamos a limpiar por separado. Así que lo que vamos a hacer es desarmarlo, ¿sí? Vamos a desarmar este celular y vamos a pasar a hacer el proceso de termolavado. Muy bien. Vamos a ir desarmando. Recuerden que cuando tomamos el equipo, avisarle al cliente que el proceso de termolavado se cobra salga o no salga el equipo. ¿Por qué? Porque en el proceso, primero es un proceso largo, ¿sí? Bastante tedioso porque tenemos que lavarlo bastante al equipo, dejarlo lo mejor posible, para después secarlo con aire caliente, puede ser la misma estación de soldado a una temperatura mínima, un secador de pelo.
cualquiera de estos dispositivos como para secar simplemente la placa. Y bueno, lleva tiempo, ¿sí? Lleva bastante tiempo y nosotros tenemos que armar el equipo como para probarlo y saber si va a arrancar o no. Muchas veces hacemos todo el proceso, no arranca, tenemos que seguir lavando. Así que bueno, va a llevar tiempo. Y va a llevar alcohol, ¿sí? El alcohol isopropílico hoy es un químico que está bastante caro, ¿sí? Entonces, primero se ensucia. El alcohol, una vez que se ensució un poco, se tiene que cambiar y poner alcohol nuevo, hay que renovarlo. Y también se evapora. Entonces, es un químico que vamos a utilizar demasiado, ¿sí? Bueno, estamos desarmando el equipo. Verificamos que no hay ningún tornillo. Vamos a proceder a desarmarlo, ¿sí? Con una púa, con la uña, ¿sí? Pueden destrabar, en este caso, el G. Muy bien, vamos pasando un abridor, una espátula, púa. Siempre recuerden utilizar algo plástico, nada de metal, para no dañar sobre todo la carcasa y no hacer fuerza excesiva, cortar un flex, etc. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos, ¿sí? Ahí separamos. Bueno, abrimos el equipo y tenemos otra marca de agua totalmente roja también, ¿sí? Así que este equipo, bueno, obviamente se mojó, ¿sí? Bien, acá tenemos lo que es la placa principal. Lo verde que ven ustedes es el main board, ¿sí? La placa principal del equipo. Vamos a proceder a desarmar completo, ¿sí? Vamos a ir desconectando los flex, ¿sí? Camaritas, todo periférico que se vaya saliendo lo vamos sacando, lo vamos poniendo en costadito. Verificamos si no hay algún tornillo que sujete la placa contra lo que es el marco. Y bueno, vemos que este equipo ya está, no solo lo abrieron en algún momento, sino que fue súper afectado. Eso blanco que ven es sulfato, ¿sí? Este es el famoso sulfato que se produce después de que el equipo se mojó. La clásica, bueno, la gente lo pone en arroz, lo pone a secar en secador de pelo por fuera, lo dejan en el sol, lo que sea. ¿Qué pasa? Sí, sacás la humedad, pero no sacás esto, ¿sí? El sulfato. Entonces nosotros tenemos que realizar el proceso profesional, por decirlo así, que es lavar completamente la placa con alcohol isopropílico o limpia contactos, ¿sí? Hay muchos químicos que están dando vuelta, que también venden en muchas casas de celulares y que también cumplen con el rol, ¿sí? El limpia contacto podemos hacer un proceso en el cual va a ayudar al alcohol isopropílico a limpiar mejor todavía, ¿sí? Bien, entonces bueno, ya tenemos una pauta que el equipo se mojó completamente. Vamos a ver si tenemos blindajes en el equipo, los vamos sacando, ¿sí? Sacamos todo lo que se pueda. Estos blindajes vienen soldados directamente, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos que ver, que se pueden llegar a dañar o afectar, son los micrófonos, ¿sí? En el caso de que el micrófono obviamente no se haya dañado por la previa mojadura del equipo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar de soldarlos, sacarlos, ¿sí? O cubrirlos. Normalmente lo que pueden hacer es con una gota de silicona, con una pistola de silicona, es derretir una gota sobre el micrófono para evitar que el líquido ingrese. Si ya están duchos con el tema de soldadura, directamente desoldar los micrófonos y cuando terminamos de hacer el proceso de lavado volver a soldarlos, ¿sí? Bueno, como podemos llegar a ver en la placa, encontramos algunas partes que están blancas también, ¿sí? Es el sulfato, se ve que afectó bastante al equipo. Entonces lo que vamos a realizar es, una vez que ya tenemos la placa solamente, vamos a ponerlo dentro de la batea ultrasónica. Lo que vamos a hacer es, en la batea ultrasónica vamos a colocar alcohol. El alcohol simplemente tiene que ser lo suficiente como para que cubra la placa, ¿sí? Nosotros vamos a colocar la placa y lo único que tiene que hacer es eso, ¿sí? Cubrirla, no es necesario llenar la batea, ¿sí? No sé si lo pueden llegar a ver ahí. Ponemos la placa, ¿sí?
y vamos a configurar la batea para el funcionamiento. Según la batea que tengan ustedes, bueno, van a cambiar las potencias, la cantidad, digamos, de tiempo de lavado, etc. Si consiguen de marca Yasun, marca Weidy, Baku, normalmente son bateas chinas, pero que funcionan bastante bien y vienen con un lavado de 30 minutos en el máximo de potencia. Así es como tienen que utilizar la batea, máximo de potencia y el máximo de tiempo por cada lavado, ¿sí? Vamos a utilizar entonces, apretamos el de 50 watts, que es el máximo de potencia en esta batea, y con el mismo de 50 vamos a darle el tiempo, ¿sí? En este caso es de media hora, ¿sí? Se llega a ver 30 minutos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le damos el encendido y vamos a ver pequeñas burbujas, ¿sí? Que van limpiando lo que es la placa, ¿sí? Estas burbujas se producen gracias a el tweeter de ultrasonido, por eso es una batea ultrasónica. Es un tweeter que está pegado a la bacha y vibra normalmente 15.000 veces por minuto, o sea que produce altas y bajas impedancias que generan un proceso que se llama cavitación. En la cavitación estas burbujas lo que hacen es romper la suciedad y a la vez que rompen la suciedad producen calor también, ¿sí? No es que tienen un termostato o algo estas bateas, simplemente el mismo proceso levanta temperatura y bueno, obviamente ayuda a la limpieza. ¿Qué vamos a hacer? Cuando termina el proceso, entre lavado y lavado, vamos a pasar el cepillo para ayudar, ¿sí? a la placa, al lavado, ¿sí? Para sacar sobre todo esos sulfatos que vimos, ¿sí? Que son bastante gruesos, ¿sí? Entonces con el cepillo, sin miedo, obviamente vamos a utilizar un cepillo de dientes, ¿sí? No cepillo de acero ni nada por el estilo que pueden llegar a dañar el equipo, ¿sí? Vertical, horizontalmente vamos pasando de un lado y del otro para hacer más efectivo, ¿sí? El lavado sin miedo, ¿sí? Volvemos a colocar. Lo que vamos a hacer entonces es por lo menos, ¿sí? 4 o 5 lavados seguidos, no es un solo lavado, ¿sí? Yo normalmente lo que hago es lavar varias placas a la vez, o sea, en esta batea tiene una capacidad de medio litro, ¿sí? Entonces puedo poner más placas, las que entren, ¿sí? Y llenar obviamente que cubran con alcohol todas. Básicamente entran 5 placas, 6 placas seguro. Después tienen bateas de otras calidades, ¿sí? Más poderosas, de mayor capacidad, pero bueno, obviamente el valor es otro. Bueno, una vez que hicimos varias veces el proceso de lavado, lo que tenemos que hacer es secar correctamente el equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con aire caliente, que va a ser lo ideal. Con la estación de soldado, en el mínimo de temperatura que tenga su estación. 100 grados, 150 grados, ¿sí? El mínimo que tenga. Y el máximo de flujo de aire, ¿sí? Como para poder pasar el aire y que expulse restos que estén dando vuelta, tanto de alcohol como de sulfato, y obviamente secar la placa completamente, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es secar esta placa después del proceso de lavado, y si tienen la estación de soldado, lo que van a hacer es el aire, ¿sí? Al máximo, lo vamos a llevar al máximo y la temperatura al mínimo, ¿sí? Eso va a ser cómo vamos a trabajar. En este caso esta estación trabaja en 150 grados y lo que vamos a hacer es pasar bien en toda la placa, verificar de que salga todo el líquido, se evapore correctamente. Así que este proceso puede llevar fácilmente 5 minutitos, ¿sí? Eviten de tener que dejar medio húmedo el equipo. Si lo dejan medio húmedo, estamos en lo mismo, ¿sí? El equipo
no va a encender o peor, lo podemos llegar a quemar, ¿sí? Tratamos de sacar toda la humedad y restos de componentes. Es válido también utilizar, por ejemplo, aire comprimido, ¿sí? Para, por ejemplo, en estas partes que tienen los blindajes que no se pueden desoldar, pasar aire comprimido, entonces sacar más eficaz el proceso de sacar sulfato, sacar líquido, ¿sí? Una vez que nosotros secamos bien, lamentablemente vamos a tener que armar, ¿sí? O semi-armar el equipo para poder probarlo, ¿sí? Y ahí verificamos si enciende y si enciende o enciende correctamente, ¿sí? Porque muchas veces puede ser que nosotros lavemos el equipo y no encienda correctamente. O sea, ¿qué pasó? Hubo un cortocircuito, nosotros lavamos la placa, sacamos ese corto, enciende el equipo, pero puede ser que hayamos dañado, por ejemplo, el software, ¿sí? El software haya quedado colgado, por decirlo así, por este cortocircuito y tengamos que realizar ya otra reparación, que sería la reinstalación del sistema operativo o flasheo, ¿sí? Acuérdense también del tema de flex, ¿sí? Los contactos, o sea, el terminal, la cabeza del flex de cada uno de los componentes. También alcohol, cepillo, limpiar bien cada uno de los contactos para volver a armar, ¿sí? Un poco de aire caliente en cada uno de los componentes. Este sulfato que ven acá también en el marco, a tratar de limpiarlo, porque el sulfato después si queda algo de sulfato va a seguir avanzando sobre la placa. Tratar de limpiar todos los contactos por separado. Esto no va en la batea, ¿sí? Porque se puede llegar a dañar. Simplemente la placa y el resto con cepillo. Bueno, esto es lo que sería el termo lavado. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es el otro paso, ¿sí? Después en la clase que viene le voy a explicar cada uno de los 7 pasos de reparación. Y ahora el que vamos a hacer es justamente el del reflow o resoldadura de placa. Bueno, el paso de reflow o resoldadura, ¿sí? Es una combinación, también lo podemos llegar a combinar con el tema de lavado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a veces nos va a llegar el equipo muerto. Si vemos signo de humedad, el reflow, la resoldadura, va a ser bueno para acondicionar las soldaduras de los componentes, ¿sí? Si el equipo no enciende, es más, después de un lavado sigue sin encender, vamos a trabajar directamente la resoldadura sobre la parte lógica o el circuito lógico del equipo, ¿sí? ¿Cuál es el circuito lógico? En este caso, que ya bueno, no tiene la chapa que protege el blindaje, nos vamos a dar cuenta del circuito lógico en esta placa porque tenemos los dos componentes más grandes, ¿sí? Que van a ver en la placa base, en la placa madre, son justamente los que componen el circuito lógico. El más cuadrado, ¿sí? O el cuadrado que van a encontrar en la placa es el CPU o el procesador, ¿sí? La unidad central que va a controlar obviamente todas las funciones del equipo. Y inmediatamente al lado van a encontrar otro integrado, ¿sí? Que es rectangular, levemente rectangular. Por convención son las memorias, ¿sí? Siempre las memorias van a encontrar que son rectangulares. Entonces, la combinación de los dos hacen que sea, digamos, el cerebro del equipo. Entonces, si el equipo no enciende, vamos a tener que tratar, en principio, estos dos componentes, este circuito lógico, ¿sí? La memoria lo que hace es contener el sistema operativo. Obviamente que si esa memoria está dañada, el equipo no va a encender o no va a arrancar correctamente. Inmediatamente al lado, ¿sí? Vamos a encontrar también, en este caso, ¿sí? El circuito de carga, ¿sí? El circuito de carga se encarga justamente de tomar el voltaje de la parte del pin USB en el momento que vamos a cargar el equipo y distribuirlo para alimentar el resto de los componentes. También este componente se quema, el equipo obviamente no va a encender, ¿sí? Así que como vemos que está todo en la misma zona, vamos a proceder a resoldar todo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el reflow? Bueno, estación de soldado. La estación de soldado lo vamos a colocar en 250 grados, ¿sí? Vamos a encenderlo.
Vamos a poner una temperatura de 250 grados. Y el aire lo vamos a dejar a un nivel medio bajo. ¿Sí? Si tienen números, por ejemplo, del 1, la graduación es del 1 al 8, lo van a poner en 3, en 4 más o menos. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, en la zona que hablamos recién, colocar un poquito de flux, ¿sí?, sobre los componentes para una soldadura más efectiva. No mucha, simplemente un poquito alrededor. Después esto se va a ir corriendo a medida que nosotros demos temperatura. A una distancia de 1 centímetro aproximadamente, vamos a dar temperatura en forma circular para que sea parejo, ¿sí?, la resoldadura. Aproximadamente en tiempo 60 segundos como mínimo, ¿sí? Si ustedes van a utilizar 250 grados, ¿sí?, que es el más seguro, la más segura de las temperaturas para la resoldadura o reflow, pueden dar hasta 2-3 minutos, ¿sí? Yo normalmente lo que hago son 2 minutos, tratándose de un área que es bastante grande. Para tratarse de un celular es bastante. Vamos a dar 2 minutos de temperatura para una resoldadura eficaz. También podemos utilizar otros valores en temperatura, ¿sí? Podemos utilizar, por ejemplo, 380 grados, pero obviamente vamos a utilizar menos tiempo, ¿sí? Básicamente en 380 grados van a ser entre 30 y 40 segundos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es mucha temperatura, el tiempo digamos que es muy exacto, y si yo me paso unos segundos puedo romper, ¿sí?, puedo dañar directamente alguno de estos componentes. Entonces, este es el más seguro de las temperaturas en la técnica de reflow, ¿sí? Una vez que dan los 2 minutos, ¿sí?, lo que vamos a hacer es esperar a que se enfríe completamente la placa. Esperen más o menos 5 minutos, ¿sí?, porque a veces el exceso de temperatura y al querer encender el equipo, si un integrado está con una temperatura muy excesiva, se tiende a proteger. Entonces lo que hace es no querer prenderse para que no se dañe. Muchas veces el error es ese, armarlo rápido, probar y no quiere saber nada, y decir, bueno, el equipo no quiere arrancar y lo desechás. Y por ahí al otro día lo vas a encender y enciende, ¿eh? Es porque estuvo protegiéndose por el exceso de temperatura. Una vez que terminamos de realizar el reflow, ¿sí?, la resoldadura de la placa, esperamos que se enfríe, ¿sí?, los 5 minutos que son necesarios, por lo menos mínimo. Y después lo que podemos hacer, si quieren, es limpiar el exceso de flux, ¿sí?, con alcohol y un cepillo, ¿sí? Después obviamente volver a secar para que no haya humedad en la placa, ¿sí? También pueden probarlo directamente así. Una vez que el equipo arranca, ya sabemos que está funcionando, ¿sí?, podemos hacer la limpieza, más que nada para que normalmente el flux lo que hace es absorber el polvo de lo que es el ambiente, y bueno, después puede llegar a generar, digamos, un cortocircuito también, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es ya limpiar, obviamente, limpien todo, perfecto. Yo simplemente lo que voy a hacer es volver a armar el equipo y vamos a ver si funciona o no. Y ahí ya después del armado nosotros tenemos que probar con la fuente, ¿sí?, para ver si el equipo está en cortocircuito, si se fue el cortocircuito, si está arrancando correctamente, ¿sí? La fuente me va a decir también, por ejemplo, si el equipo tiene el módulo dañado o no, porque si arranca normalmente y no me llega a dar imagen, puede ser también que la humedad haya afectado el módulo, ¿sí? Muchas veces, aunque no se nota, el líquido entra por dentro del módulo y también lo daña, ¿sí? Así que tenemos que ir chequeando todo eso. También tienen que avisarle al cliente que si llega un equipo mojado y acepta el proceso de lavado, como les había comentado, el proceso se cobra igual, ¿sí? Pueden dar un precio, por ejemplo, mínimo, que es, por decir un número, 1000 pesos, ¿sí? Y si el equipo
se enciende, podemos cobrarle un poco más. Pero 1.000 pesos por lo menos el proceso, porque como ya vieron, es bastante tedioso, ¿sí? Si el cliente acepta, buenísimo, probamos de tratar de revivir el equipo, ¿sí? Armamos el celu, probamos y le avisamos al cliente de que no siempre va a quedar 100% funcional el equipo, ¿sí? A tener en cuenta eso, porque con la previa humedad y sobre todo si el cliente lo puso en arroz, hizo todo un proceso que no tenía que haber hecho, pudo haber dañado componentes. Clásicos que primero se dañan son micrófono, por ejemplo, los parlantes, las cámaras. Después, bueno, obviamente puede haber daño dentro de la placa como algún circuito que no sea principal, ¿sí? Como puede ser el circuito de Wi-Fi, Bluetooth, ¿sí? Que falle también el portaSIM, ¿eh? Entonces por ahí el equipo enciende pero no está 100% funcional. Entonces también le tenemos que explicar eso al cliente, que puede ser que no quede bien, ¿sí? Y si haya que cambiar otro componente es un trabajo aparte, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer entonces es pasar a armar el equipo y realizar las pruebas, ¿sí? De encendido, ¿sí? Este equipo enciende o no. En este caso no sé si tiene batería, pero bueno, ya probamos directamente a ver si el equipo enciende. Pero bueno, puede ser que esté sin batería. Entonces lo que vamos a hacer es medir, como vimos en clases anteriores, medir batería, tratar de encender el equipo con la fuente. Si vemos que la batería nos da 0 voltios, tratar de revivirla, ¿sí? Acuérdense, 9 voltios, 3 toques de 20 segundos para restaurar esta batería. Como les decía, hay que hacerlo varias veces al proceso hasta llegar a sacar el sulfato completamente y tratar de hacer arrancar el equipo, ¿sí? Si vemos que lavamos varias veces, pasamos ya a la resoldadura, al reflow, para ver si podemos levantarlo. Y ya si vemos que no tenemos éxito con estos pasos, vamos a los siguientes que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a hacer un resumen de los 7 pasos de reparación. Dentro de esos 7 pasos, si el equipo no levanta, ya directamente es irreparable.